Y bueno, vamos a entrar en el tema, ¿sí? Y quisiéramos acercarnos siempre buscando la guía, la dirección del Señor. Padre eterno, gracias porque nos permites abrir tu palabra y queremos, Señor, que nuestro corazón sea sensible a la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entramos en una nueva serie, ¿sí? Que tiene que ver con el temor, el miedo. Y mientras iba preparando el mensaje, y bueno, Dios no creo que pone casualidades. En el primer culto se acerca una persona a la salida. No, yo a veces cuando le quedo viendo bien tengo que sacarme ya los lentes para ver quién es. No, digo, no puede ser, ¿no? Era la mamá de los chicos de la iglesia donde yo comencé mi vida cristiana, ¿no? Estoy hablándoles hace más de 40 años, ¿no? Y se acerca. Y claro, en mi mente también vinieron con mayor razón, porque estaba pensando mientras preparaba, como dijo el mensaje, y cuando le vi a ella, se me vinieron una cantidad de cosas, anécdotas, entre ellas también situaciones que a veces vivimos de temor, de temor, ¿sí? No sé si usted ha vivido, creo que todos hemos pasado en algún momento momentos de temor, de miedo. ¿Sí les ha pasado? ¿No es cierto? Todos así, ¿no? Y quizá, si hoy recuerda esos momentos de miedo, de temor, quizá hoy los recuerda hasta con un poco de risa, sí, en algunos casos. Pero para otros no fue un momento de risa. Fue un susto y que te dejó impactado, ¿sí? Y que de pronto te dejó marcado y en algunos casos hasta le deja a la persona traumada en algunas situaciones. Recordaba mientras le veía a la hermana, ¿no?, de una reunión que hicimos. ¿Cuántos? ¿Puedes ponerle la lámina siguiente? ¿Cuántos recuerdan esto? Jóvenes, ¿sí se acuerdan? A los niños ya no sé, ¿qué también será esa caja? ¿Sí? ¿Sabes qué es eso? ¿No sabes qué es eso? ¿No sabes? Esa es la grabadora de tus abuelitos o tus papás. ¿No? Pero era fascinante, pues no, poner una cosa, aplastar dos botones y después volver a aplastar y te escuchabas la voz. Impresionante, impresionante. ¿Esto hoy en día qué es? ¿No? Pero claro, cuando comenzaron a salir este tipo de grabadoras, con estos amigos que le digo, los hijos de esta señora que estuvo hoy en el primer culto, ¿no?, nos fuimos a una reunión. Sí visitábamos en algunas de las casas de los chicos, y eso es lindo también cuando los chicos se conectan entre ellos, ¿no? Y a la final, con uno de los líderes de ahí, decimos, hagamos una novela de terror. Grabemos una novela de terror. Y efectivamente nos decidimos grabar una novela de terror, aunque no resultó tanto así, ¿no? Pero lo interesante fue que alguien era el que narraba, ¿sí? Y nosotros quedamos en hacer los efectos especiales, ¿no? Y comenzó ahí, ¿no?, el que hacía de narrador. En una noche oscura, ¿no?, tenebrosa, en medio de una tormenta donde el viento parecía arrancar los árboles, el viento soplaba embravecido y los demás ahí, ¿no?, toditos ahí, ¿no? Y los truenos, alguien cogió una olla, una tapa de olla y ¡crack!, ¿no?, y los efectos ahí, ¿no? De pronto, a la distancia se escuchó que venía cabalgando, ¿no?, alguien, ¿no?, y ¿no?, haciendo sus efectos también, y poco a poco se fue acercando paso a paso, ¿sí? De repente una voz de ultratumba, ¿no?, y hasta ahí duró el terror, ¿no? Una voz de ultratumba que dijo, ahora te arrastro. Ese efecto especial ya le falló, ¿no? Y después inmediatamente de esa voz de ultratumba, el grito desgarrador, ¿sí?, que también terminó en risa, ¿no? ¡Auxilio, me matan! ¿No? Obviamente no fue para nada de terror, fue una comedia, un tiempo de risa con los chicos, ¿sí? Pero lo curioso es que nos agarró la noche, ¿sí? Estábamos por el sector de Cotocollao, por allá, ¿sí? Nadie quiso salir de la casa del miedo, ¿sí? Nadie quiso salir. Estábamos en unos 7, 8, creo que estábamos ahí, en un cuartito pequeño, ¿sí? Nadie quería irse, ¿no? Decir, no, qué miedo, ¿no? Y todos ahí, a la final, pasamos toda la noche metidos, encerrados en ese cuarto del puro miedo.
¿sí? Del puro miedo. Y es que es curioso cuántas cosas a veces uno, o cómo reacciona uno de miedo, ¿sí? ¿Te ha pasado quizá cuando estás solo en la casa, no hay nadie más y estás ya de pronto a oscuras y de pronto parece que escuchaste algo y estás acostado en la camita? ¿Qué haces de los nervios del miedo? ¿Sí? ¿Qué es lo que haces? Eso. Coges tu cobija y te tapas, prefiero no ver lo que cualquier cosa que sea, ¿no? Como que la sábana o la cobija fuera el arma más poderosa para defenderte de cualquier cosa que esté ahí, ¿no? Hacemos eso, ¿no? Unos tienen miedo, algunos de los que estamos acá vivimos esas épocas en que el baño, para ir al baño tenías que cruzar el patio. ¿Se acuerdan? Horrible, sí, horrible. Sí. Y claro, y lo peor era que te dejan ir al baño en la noche, ¿sí? Como quieren el día, pero en la noche, ¿sí? Y tener que cruzar eso en la oscuridad, ¿sí? Uno buscaba, le hacía despertar a alguien de la familia para que te acompañe, aunque sea, ¿sí? Para cruzarte, ¿sí? ¿No les gustaba? Ahí creo que se inventaron las vacinillas. ¿Sí? Pero era el miedo, ¿no? Era el miedo. Hablando de baño, me estaba acordando, yo tendría unos 13 años, y perdón que mencione esto de mí, no, tendría unos 13 años, vivíamos en la casa de mi tío, también con mis primos, y mi prima que tendría unos 16, 17 años, ¿no? Una chica que tenía unos ojos intensos, verdes, ¿no? Y típico de todo joven, adolescente, ¿no? También procurando cuidar su semblante, ¿no? Todas las noches se ponía alguna crema, ¿no? Todas las noches se ponía una crema. Yo estaba en el baño, ¿sí? Yo estaba en el baño, había un solo baño, ¿no? Yo estaba en el baño y claro, ella se cansó de esperarme que yo salga, ¿no? Y ella despeinada, con su bata blanca, con la cara blanca y con los ojos verdes, ¿no? Yo apago la luz del baño, abro la puerta y, o sea, no sé si fue el efecto de la luz o algo, pero yo vi una calavera con unos huecos ahí, ¿no? Impresionante, impresionante. Las piernas me temblaron, literal. Me doblé del susto, O sea, el miedo es impresionante, es increíble, ¿no? Hay gente que tiene miedo a muchísimas cosas. Se habla de más de 700 fobias, comenzando con la aguja, cuando un pinchazo, una inyección, ¿no es cierto? Sí. Ustedes han visto, ¿no? Hay gente que le tiene pavor a las inyecciones. Y uno le dicen, pero relájese. Uno pensando que poniendo duro le va a doler menos. No. O sea, están ahí los miedos. Miedos que son conocidos, claustrofobia, sí, estos espacios cerrados que uno se siente, pero aerofobia, miedo a volar, zoofobia, ese miedo irracional a los animales, sí, y de ahí se desprenden otros más, ¿no? Aracnofobia, a las arañas, a los perros, etcétera, sí. Hay miedo a las alturas. Yo no sabía, pero hay miedo el término es dentofobia. Por ahí va. Miedo a los odontólogos, a los dentistas. Sí. Yo no sé si haya pastorofobia. Capaz que sí hay, ¿verdad? Capaz que sí hay, ¿no? Lo que sí creo que también hay es suegrofobia, maridofobia y algunas cosas por ahí, ¿no? Y hablando de maridofobia, es impresionante el miedo. Porque cuando estábamos sirviendo en otra iglesia, llegaron a consejería una pareja, ¿sí? El tipo, una persona súper jovial, amable, conversón y todo lo demás. Ella no dijo una sola palabra, ¿sí? Seguimos conversando poco a poco, nos seguimos reuniendo, ¿sí? Y ella fue poco a poco fortaleciéndose en Dios, ¿no? Estaban en muchas crisis. Un domingo, me acuerdo clarito, esta señora llegó, ¿no? Y así como cuando alguien entra y se sienta ahí, ¿no? Mientras estaba la alabanza, ¿no? Y yo observaba mientras los chicos cantaban, yo observaba, y ella estaba feliz cantando, adorando a Dios. Estaba feliz, ¿sí? De repente yo veo y él entra también, ¿sí? Y se ubica a unos puestos detrás de ella. No se sentó junto a ella.
¿no? Pero se sentó detrás de ella y el hombre simplemente tenía su mirada clavada ¿sí? a ella. Simplemente le estaba viendo, simplemente la viendo, con una mirada seria, medio fruncido, ¿no? Solamente lo observaba. El tipo, aunque estaba en el culto, no estaba en el culto, ¿sí? El tipo estaba con otro propósito posiblemente ahí. ¿Qué estaría pensando con respecto a la esposa? ¿Qué sé yo? Como a veces pasa, ¿no? Estamos aquí en el culto del cuerpo presente, pero la mente está en otro lado, ¿sí? A veces la mente está en otro lado. El hombre se le notaba clarito que si bien es cierto, el cuerpo estaba ahí, pero él no dejaba de mirarle a ella. Y ella seguía cantando, estaba bien, hasta que le regresó a ver. En el momento que le regresó a ver, yo me quedé impresionado porque noté lo que ella estaba con gozo adorando. Se le notaba en el semblante. Pero cuando le regresó a ver y se topó con la mirada del tipo, ¡blum!, se bloqueó. Se anuló completamente. Hay gente que anula a otras personas con miedo, ¿sí? Eso no es amor. Eso no es amor. Anular a otras personas, ¿se imagina? ¿Sí? Es impresionante a qué nivel puede. Ahora, debemos decir también una cosa: no todo temor es malo, ¿sí? Hay un miedo, un temor que viene a ser como un mecanismo de defensa, de protección que Dios ha dado. Sí, si te acercas a un sitio que es medio peligroso y estás al filo, hay una sensación de miedo, de temor que te lleva a ser cauto, ¿sí? ¿Sí? Ese temor no es malo, es bueno. Te advierte un peligro, te lleva a ser un poquito prudente, ¿no? También la Biblia habla del temor a Dios, el temor a Dios. Y es interesante, me gustó mucho lo que dice un autor. Dice, cuando se usa este término temor en relación a una persona de alto rango, ¿sí? Y ahí habla el término en hebreo, ¿no? Es más que simple temor. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto, ¿sí? No significa que uno se está retorciendo de miedo y ese no es el temor de Dios, no es ese. Es reverencia porque reconozco, ¿sí?, la autoridad de esa persona y le doy el debido respeto. Así como un electricista, ¿sí?, que sabe el efecto. Aquí hay algunos hermanos que trabajan en eso, ¿sí? Bueno, si estás trabajando con 110 voltios, vas a estar medio familiarizado y de pronto te da un sacudoncito. Pero si le subes el voltaje y ya comienzas con 220 o con un poquito más, ya le tienes respeto y sabes con qué te estás metiendo. Si va alguien que no conoce, tope para ver qué le pasa, ¿sí? Tope para ver qué le pasa. Tiene que aprender a respetar. Tiene que aprender a respetar. El pastor Adrian Rogers dice lo siguiente, ¿sí? El temor a Dios es el amor de rodillas. Qué bonito. El temor a Dios es el amor de rodillas. No hay competencia entre el amor y el temor de Dios, ¿sí? Pero debemos decir también que sí hay temores, en cambio, que nos esclavizan, ¿no? Y debemos también reconocer que la realidad actual está caracterizada por el temor, por el miedo. Nuestra sociedad en general, nuestro país en general. Y el miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, porque a veces estamos sufriendo y entramos en pánico con cosas que son imaginarias. ¿Cuántas cosas que simplemente nos imaginamos ya comenzamos a estresarnos o a angustiarnos, ¿sí? Percepciones de peligros reales o imaginarios que pueden ser presentes, ¿sí? Muchas veces nos angustiamos por el futuro y aún por experiencias del pasado. Pensando en nuestro tiempo, estamos saliendo, gracias a Dios, de una pandemia, ¿sí? Pero ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, cuando comenzó ahí el tema este de la pandemia, ¿no? Y era impactante, ¿no?, cómo se escuchaban las noticias de otros lados, hasta aquí no, y aquí en Ecuador, no, iban subiendo, hasta que de pronto, ¡blum!, se cerró todo, se cerró aeropuertos, se cerró todo, ¿sí? Algunos hermanos viajaron, recordarás, Pablito, ¿no? Estuvieron regresando justo del tour a Israel, ¿no? Casi se quedan, ¿no? A propósito, gracias a todas las personas que han confirmado su participación para el siguiente crucero
¿no? Y aquellas personas que también han dicho, no, por esta ocasión, ¿sí? No vamos a poder, ¿sí? Pero gracias. No, pero esa ocasión, ¿no? Era impresionante cómo la gente reaccionaba en medio del temor. Si alguien salía a la calle y después regresaba a la casa, ¿qué le hacían? Le bañaban en alcohol o en algún producto, le bañaban, ¿sí? Tenías que salir con casco, parecíamos marcianos, ¿no? Con casco, con esto, con todo, y decir, ya, ¿no? Y dejas todita la ropa ahí afuera y entra, si no, no me entras. ¿Sí? ¿Sí? Lávate, ¿no? Todo eso, ¿no? Es decir, ¿por miedo a qué? Contagiarse. Y no que haya estado mal, está bien, teníamos que tomar las precauciones necesarias, está bien, ¿sí? Pero llegó un momento tal, ¿no? Qué bárbaro, que uno se conectaba por Zoom y uno estornudaba y el otro se asustaba. ¿Es verdad? ¿No? O sea, estaban así. Ahora vemos, lamentablemente, ¿no? Estamos saliendo de eso, pero vemos un incremento significativo de inseguridad, de violencia. Y todo eso también, lamentablemente, sí produce temor. Hay preocupación, hay angustia, hay pensamientos negativos. Imaginamos cosas, ¿sí? Cuando los chicos no vienen rápido, uy, ¿no? Los papás, ¿no? Creo que todos los que somos papás, no te conteste el teléfono, por Dios, vean, contesten. O sea, manden un mensajito, estoy bien. Ya, sí tengo con quién llegar. Punto. ¿Sí? Pero cuando no te contestan, sí. Esta semana pasada fue chistoso con un chico de acá, de uno de los grupos, ¿no? Y un chico que es un lindo chico, muy educado en casa y todo, ¿sí? Muy respetuoso, y que no, pero algo fue lo que pasó, que no llegó a la hora que estaba previsto, y comenzó, ¿no? Fue lindo ver la reacción de todos sus amigos, fue lindo ver la reacción de todos los chicos. Comenzaron los chats, no aparece tal, no sabes dónde está, ¿no? Ayer que estaban ahí con Cris Nieto, ¿no? Con el grupo, 200 chats me llegaron, ¿sí? La gente estaba preocupada, ¿sí? Porque no sabes, ¿no? Y uno ya se imagina, mi hijo salió, y si le raptaron, y si le secuestraron, y si esto, y si esto otro. Y comienza el miedo a apoderarse, de una manera increíble. Por eso, vamos a ir viendo, avanzando, ¿no? Tanto el temor como la fe atraen algo. ¿Sí? Tanto el temor como la fe atraen algo. La gente activa el temor en vez de activar la fe. ¿Sí? Hermanos, creo que en esas circunstancias es cuando más debemos activar la fe. ¿Sí? Más que el temor. Obviamente, si hay un poco de la preocupación, haga lo que tenga que hacer, pero no deje que eso le esté apabullando completamente. Tanto el temor como la fe piden que creamos algo que no podemos ver, los dos. Y si usted dedica tanta energía para angustiarse, ¿por qué no dedica esa energía igualmente para decidir confiar? ¿Sí? ¿Qué solucionó angustiándose? ¿Se solucionó el problema? No. ¿Por qué no esa energía más bien la canaliza para decir, Señor, voy a afirmar mi fe? Sí estoy preocupado, sí, pero no voy a orar de esta manera. El temor te dice, no, de pronto, esta enfermedad que tuvo tu abuelita, tu tarabuela, a ti también te va a venir esta enfermedad. Y hay gente que vive, no, ese tipo de cosas. O el negocio no te va a salir, no vas a poder emprender, ¿sí? Nunca vas a ser feliz. Ya has sufrido mucho y acostúmbrate a seguir sufriendo. La fe dice lo contrario. Esto es temporal, ¿sí? No te angusties. Dios suple para todas tus necesidades. Tus mejores días están por venir porque has puesto la confianza en mí. Es lo que te dice, Señor. En lo que tú medites, eso va a echar raíces. Acuérdate de esto, ¿sí? En lo que tú medites, va a echar raíces. Si vives en temor todo el tiempo, eso le da al temor el derecho de volverse una realidad, ¿sí? El temor tratará de dominar tu forma de pensar. El temor usa tu fe en la dirección contraria. Si usas esa misma energía, en cambio puedes afirmar tu fe, tu confianza y dependencia en Dios. Job capítulo 3, verso 25 en especial. Job 3, 25. Fíjese lo que decía Job. Porque el temor que me espantaba, ¿sí? El hombre estaba enfocado en el miedo.
El temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido, ¿qué? Lo que yo temía. Era como un imán. ¿Sí? O el temor también es como un imán que atrae, o la fe. ¿Sí? O la fe. Contrasta tus pensamientos con las verdades eternas de Dios. Contrasta. La lucha está en la mente. El enemigo va a sembrar ideas que van a terminar angustiándote. Sea cual sea la situación, situaciones de salud, de trabajo, de crisis, del hijo, esto otro. Sí, pon esos pensamientos en las manos de Dios. Ayer el pastor Andrés Panasiuk, hablando de la cosmovisión en el contexto cultural latinoamericano, sí, nos hablaba, ¿no?, de la cultura, la mentalidad pesimista hasta cierto punto que se ha dado en países latinoamericanos, a diferencia con algunas características que se consideraba en otros lados, ¿no? Pensamientos a veces de escasez, de limitación, ¿no? Hasta nuestras canciones, hermanos queridos, nuestras canciones, ¿sí? Son canciones, sí, debemos decir, son hermosas. Muchas canciones son tristes en la letra, pero alegres en la música, ¿no? Pobre corazón entristecido, ya no puedo más soportar. Y al decirte adiós, ¿sí? Claro, le cantaban los del Mejía a los del... no. ¿O quién no se acuerda de esa canción? No, chústica, esta le estremece a uno, ¿no? En las alturas. ¿Se acuerdan? Ya le dio escalofrío a la hermana acá. De las montañas existe y ahí sigue, ¿no es cierto? Y una viejita, ¿no? Y luego dice, no, triste es la vida, sí. ¿Qué más? Prefiero mejor morir. ¿Sí? Suenan las notas del fiel. No, ahí está. Ahí está. Son canciones hermosas, son canciones lindas. Pero a veces vamos apropiándonos tanto de determinados mensajes y determinadas cosas que la fe es lo último que echamos mano. La fe es lo último que echamos manos. Ahora, el temor, vamos a ir avanzando. El temor te desenfoca y te lleva a olvidar 3 cosas. ¿Sí? Bueno, debe haber más, pero 3 cosas para recordar. El temor te lleva a olvidar quién es Dios, quién eres tú, ¿sí? Y las bendiciones que Dios te da. Cuando el temor se apodera de ti. Primera de Timoteo, ¿sí? Es interesante que Pablo le dice a Timoteo, oye, Timoteo querido, sé que eres joven, ¿no? Pero no olvides esto, ¿sí? No olvides algunas cosas. Y luego le va a decir aquí, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, ¿sí? No te olvides de eso. No te olvides qué es lo que tienes, ¿sí? ¿A quién tienes en tu vida? En 1 Samuel, capítulo 21, ustedes conocen este relato muy bien, ¿no? Pero hay un par de frases que son bien interesantes con respecto a David. Recordamos a David, un muchachito, un guerrero que hablaban, se convirtió en el héroe de su pueblo, ¿sí? Pero Saúl le perseguía, ¿no? El rey Saúl le perseguía a David y él tuvo que huir. Dice el verso 10 que huyó, ¿no? Se fue a otra región y cuando llega a esa región, los siervos de este rey Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Le reconocen a David, ¿no? La gente de este otro lado, porque David llegó a ser conocido, famoso. Y se dan cuenta de quién es él. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10? Le ubicaron, se dieron cuenta quién estaba ahí, ¿sí? Y David, y aquí pongan atención el verso 12, ¿sí? Y si quieres subrayar, subraya esta parte porque es muy significativa, ¿sí? David puso en su corazón estas palabras. Ten cuidado con las palabras que pones en tu corazón, vengan de quien vengan, ¿sí? Hay muchos niños que han sido traumados desde chiquitos, ¿no? Y hoy estamos celebrando el Día del Niño. Pero hay tantos corazoncitos lastimados por una palabra. La vida y la muerte están en poder de la lengua, dice la Biblia. No pongas en tu corazón palabras que no te bendicen, ¿sí? Vengan de quien vengan, aun cuando sea de tus padres, perdónenme. Porque a veces hasta como padres nos equivocamos. Y podemos soltar una barbaridad que puede terminar lastimando, resintiendo el corazón de nuestros hijos.
David puso en su corazón esas palabras, ¿no? Se dio cuenta que le identificaron y tuvo gran temor del rey. Y fíjese lo que hace el verso 13, lo que hace el temor. Cambió su manera de comportarse. A eso te lleva. Cambió su manera de comportarse delante de ellos. Se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. No, en el primer culto querían que yo haga la representación de esto. No creo que sea conveniente. Digo, no. Y Aquis, el rey, les dice, ¿no?, a sus hombres, ¿no?, ¿para qué le han traído acá? ¿Acaso me faltan locos? ¿Para qué le han traído a este? ¿Y este va a entrar en mi casa? ¿Sí? ¿Este va a entrar en mi casa? David se fingió, ¿no? Tal vez fue una estrategia así, pero a la final sí puso esas palabras en su corazón y tuvo miedo. Clarito dice la Biblia, tuvo miedo. El temor te lleva a fingir ser quien no eres. Eso es lo que hace el temor. Y hay mucha gente que está ahí, ¿no? No es quien Dios te ha dicho que eres. En tercer lugar, el temor limita las capacidades que Dios te ha dado. Y esto es interesantísimo, ¿no? Mateo capítulo 25, ustedes conocen este relato, el capítulo 25, la parábola de los talentos. Curiosamente, no solamente, hoy en día talentos tiene otra connotación de lo que en ese tiempo, el talento en monedas, ¿sí? Pero creo que es muy aplicable también a lo que hoy en día significa un talento, ¿sí? Dice, y le entregó 10 a uno, a otros 5, ¿no? Y así, ¿no? Y después vino a pedir cuentas y el uno, Señor, me diste 10, ¿no? He ganado 10 más. Señor, me diste 5, he ganado 5 más. Y a cada uno le decía, siervo bueno y fiel, ¿sí? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿sí? ¿No? Dice el verso 25, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué hizo? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, te devuelvo. ¿Sí? Tuve miedo y escondí. Tuve miedo y escondí. Cuando tienes miedo, escondes. ¿Sí? Escondes. No escondas por miedo lo que Dios te ha dado. No escondas por miedo, no te limites a lo que Dios quiere seguir haciendo simplemente por el miedo. Pon eso delante de Dios. No dejes que el temor detenga algo que Dios ha puesto en tu corazón. A lo mejor es un emprendimiento, a lo mejor es una relación, a lo mejor es un sueño que tienes. Yo por algún tiempo, por miedo, ¿sí? Creo que hay una característica especial a veces en la timidez, ¿sí? Sí, era muy tímido, ¿no? Pero creo que hay que salir de eso. Timidez está relacionado a temor. Y tenía temor conversar con una chica. Peor declararme a mi esposa, en ese tiempo no enamorada, amiga. ¿Sí? Peor, ya les he contado lo que tuve que hacer, ¿no? Pero el temor te limita, no te deja ver las oportunidades que de pronto Dios te está dando. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Vence. No significa que no tengas miedo. Significa que estás dispuesto a dar ese paso para vencer el temor. Y hazlo en el nombre del Señor. Hazlo en el nombre del Señor. Alguien dijo, cuando el temor toque, deja que la fe abra la puerta. Si el temor viene, ¿sí?, a tu corazón, que sea la fe la que abra la puerta y toma decisiones de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida. Y por último, el temor no solamente limita tus capacidades, sino que te paraliza y se vuelve algo contagioso. Y todos conocemos la historia de 1 Samuel 17, ¿no? David y Goliat, ¿no? El verso 11. Oyendo Saúl, ustedes recuerdan, ¿no? Nadie del ejército quería salir a enfrentarle al gigante. Dice, oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, de este gigante Goliat, ¿no?, se turbaron y tuvieron gran temor. ¿Quién? Saúl y todos sus hombres tuvieron gran temor. Y ahí estaban también los hermanos de David. Verso 24. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre, todos los varones de Israel que venían, ¿sí?, por donde estaba el gigante, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía... Y yo me imagino cómo debía haber sido la conversación entre ellos. No, venía uno, allá ahí está el Goliat. Chusa, no. Si le viste cómo es. Ya que viste, aquí grandote. No, que va a acercarme, hermano. Sí, ni loco.
Que vea nomás ahí si Saúl a quién manda. Es problema de él, yo no me meto. Sí, cada uno creo que estaba por ahí, ¿no? Y dice, cada uno venía y decían entre ellos, ¿no le habéis visto? ¿Qué viste aquí? Qué grandote que es el tipo. Comienzan a hacer énfasis en eso y eso te limita, ¿no? Viene David, muchachito, ¿sí? Y es curioso, ¿no? El relato, solamente leo el verso 45. Dice, entonces viene David. Primero le quisieron vestir con armadura, darle cantidad de cosas. David dijo, no, yo no puedo manejar todo eso, ¿no? Yo soy experto en lo que tengo. Tú eres experto en algo. Tú eres experto en algo, Dios te ha dado. Y este hombre coge la onda, la piedra, y eso sabía manejar. Haz lo que tienes en las manos. Eres bueno, ¿sí? Y enfrenta los temores en el nombre del Señor con los recursos que Dios te ha dado, ¿no? Y el hombre, ustedes saben, ¿no? Dice acá, entonces dijo David al filisteo, tú vienes acá con espada y lanza jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza, ¿sí? Daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él te entregará en mis manos. ¡Ja! ¿No? Tenaz. Y claro, el rey se burla, los hermanos se burlan, le critican y todo. Pero el hombre estaba convencido en su corazón. ¿Sí? Todos paralizados, pero uno decidió creer en Dios con fe. Uno. Y esos unos se necesita. Hombres y mujeres, niños, jóvenes. ¿Sí? Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Algún rato yo conversé acá que yo tenía pavor al profesor de inglés. Pavor. ¿Sí? Y entraba, ¿no? En colegio San Luis Gonzaga, 40 alumnos ahí, ¿no? Y toditos, apenas entraba él, un silencio pero impresionante. ¿Alguien sabe de esta fila? No. Sí, había mucha gente que sí sabíamos, pero del miedo nadie levantaba la mano. ¿Sí? Nadie, tarea de vagos, nadie acá, nadie este curso. No. Y el miedo se apoderó tanto, el miedo pone lazo. ¿Sí? Como dice acá, el temor del hombre pone lazo. Estaba atrapado. Primer trimestre 0-1, segundo trimestre 0-1, tercer trimestre 0-1. Perdido el año. En inglés. Regresé a la nocturna después de algunos años. Sí, estudié inglés y terminé ayudando a mis compañeros en el curso, aquellos que no conocían inglés. Pero cómo me tuvo atrapado por buen tiempo. Me limitó completamente. Salmo 56, y con esto termino. En el día que temo, ¿qué dice? Yo en ti confío. ¿Qué vas a hacer con tus miedos? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con tus miedos? Quizá hay cosas que Dios te muestra, ¿no? Es interesante cuando los chicos del área creativa, no sé si puedes poner la lámina de presentación de la serie. Me llamó la atención esto, ¿no? ¿Qué son esas tomografías? Bueno, ¿no? Y está comprobado científicamente, ¿no? Son distintas fotos donde, de acuerdo a las emociones, el cerebro va procesando de manera diferente. Y entre ellos está, no sé cuál de esos es el miedo, ¿sí? Pero no mira el caso. Sobre todo, porque hay síntomas, ¿no? Hay gente que cuando está enfrentando miedo viene con taquicardias, palpitaciones, sudor, temblores, falta de aliento, escalofríos, sofocación, y comienza a angustiarse, comienza a enfermarse. Impresionante. ¿Qué es lo que yo decido atraer a mi vida? ¿La fe o el temor? Entregar. El día que temo, yo en ti confío. ¿Les parece si oramos un ratico para decirle, Señor, yo no sé, tal vez hay temor al futuro, decisiones, personas. Quizá en esta mañana hay corazones que han sido lastimados porque en algún momento llegaron palabras que lastimaron tu vida. Como David puso en el corazón
esas palabras y cambió tu vida, cambió tu vida. ¿Por qué no decides en esta mañana entregarle al Señor? Señor, tú me haces libre. Yo no quiero vivir en dependencia del temor, sino de tu amor. Padre, gracias por obrar en cada corazón que te está reconociendo, que te está buscando y que sabe que necesita de ti. Trae tu sanidad de todo temor sobre cada vida que ha sido afectada, Señor. Muchos hemos sido lastimados por distintas circunstancias. Y gracias porque en esta mañana queremos afirmar en el nombre de Cristo y enfrentar esos gigantes. Cosas que tal vez para nosotros son bien complicadas. Pero en esta mañana te animo que vengas delante del Señor en el nombre de Él. En el nombre del Señor Jesucristo, como dijo David. En el nombre de Cristo, ese gigante es vencido y tú eres libre. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.